Esperémosles que vuelvan los compañeros y compañeras para seguir. Sigamos, ya se han de ir uniendo las compañeras. Entonces, faltaría Kimberly y Jennifer. Ya, pero sigamos avanzando. De ahí habíamos visto igual otros factores que se conocen como factores biológicos. ¿Qué idea les da lo de los factores biológicos antes de que lean más? ¿Qué idea les da? Estamos ahí. No, nada. Bueno, pasemos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Entonces, dentro de los factores biológicos, nosotros vamos a hacer como una, ¿qué será? Una subdivisión. Vamos a considerar, por un lado, como factores biológicos a los vegetales, por otro lado a los animales y al ser humano por otro lado. Entonces, cuando hablamos un poco del tema de los vegetales o las plantas, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que hacen es favorecer los microclimas que hablábamos, ¿sí? Entonces, dentro de los microclimas, eh, lo que permiten es generar mejores ambientes para que se desarrollen plantas y animales. Y una vez que estos, por ejemplo, se descomponen, bueno, no, por ejemplo, en el bosque, cuando las hojitas caen al piso, estas se convierten en humus y esto permite nutrir al suelo. O también son las plantas el alimento de microorganismos y de organismos que viven en el interior del suelo y permite que este suelo tenga mayor dinámica y se desarrolle de mejor manera. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también el enraizamiento, es decir, la profundidad a la que penetran las raíces de las plantas. ¿Sí? El mismo hecho de que estas raíces vayan penetrando en el suelo permite que éste se fraccione o que haya canales que hacen que, por ejemplo, pase la humedad, pase el aire al suelo y esto provoca que haya reacciones químicas, que se formen cationes, que se nutra el suelo de minerales
y de alguna manera el enraizamiento de las plantas aporta a una formación de suelo y un suelo más rico en diferentes elementos. Y también es importante tomar en cuenta aquí el efecto que tienen las plantas, que es un efecto protector. Cuando hablo de efecto protector, quiere decir que estas tienen la función de recubrir o de proteger al suelo de la radiación UV, que esta radiación impacte directamente y provoque erosión, ¿sí? Porque al hacer la sombra, diríamos, al hacer sombra, va a proteger al suelo de estos rayos y va a permitir también que este no se desgaste o no sea impactado directamente por los mismos, que en muchas ocasiones generan, obviamente, procesos erosivos. Entonces es necesario, en este sentido, que el suelo tenga vegetación. La vegetación aporta un montón. Por otro lado, está el tema de los animales. En estos animales podemos considerar a los mamíferos. Algunos, digamos, tienen un impacto pequeño sobre el suelo, dependiendo igual incluso del tamaño de los animalitos, o en casos, por ejemplo, de que sean animales grandes y que estén en manadas, por así un montón, estos pueden causar fenómenos erosivos del suelo, por el mismo hecho del impacto de las patas con el suelo, que van desgastando, o a veces incluso el tema del pastoreo que hablábamos hace un momento, dejan sin esta cubierta vegetal al suelo y esto al final termina produciendo erosión de los mismos. Sin embargo, también hay otros mamíferos, como los minadores, que se les denomina, sí, que son estos animalitos como los topos, que viven debajo de la tierra, ¿no es cierto? Ellos cavan, hacen huecos, etcétera, hacen madrigueras, los conejos también. Entonces, esto hace, o la actividad que ellos realizan, lo que permite es mover el suelo. Mueven toneladas del suelo a lo largo del año, y esto permite que esta remoción del suelo se vaya dinamizando de alguna manera, y también permite que sea esto favorable a la formación del suelo. Por otro lado, podemos hablar también de mesofauna, ¿sí? Cuando hablamos de mesofauna, estamos hablando de animales más pequeños, que sí son visibles a simple vista, pero son pequeñitos, como los artrópodos, los gusanos, las lombrices, que se encuentran dentro del suelo. Estos viven entre la superficie hasta 30 centímetros de profundidad. Y dependen mucho de la temperatura, de la humedad que les pueda proveer este suelo. Y estos también, incluso en su pequeño tamaño, hacen una labor de mezcla del suelo, de nutrir el suelo. Uno de los más importantes de estos animales, por ejemplo, es la lombriz. ¿Sí? La lombriz contribuye un montón a que el suelo se forme, porque lo procesa, por procesos metabólicos lo procesa, y aparte, como se desplaza, tiene esta función de remover el suelo. Y esto permite, o esta remoción del suelo, o generar estas grietas, permite que este suelo tenga mayor permeabilidad por el tema del agua, permite el paso del agua, y aparte tenga mayor aireación, porque al tener ya permeabilidad, permite que cualquier fluido, sean líquidos o sean gases, puedan transportarse o puedan moverse por el suelo. De ahí tenemos otros factores biológicos en el cual entramos los seres humanos. ¿Sí? El ser humano, o el ser, nosotros, somos como el animal o el organismo más influyente. ¿Sí? Que como hablábamos en algún momento, algunos decían, no, pues nosotros causamos solo impactos negativos, otros decían, no, también podemos ayudar. Puede ser en los dos sentidos, ¿sí? Entonces puede ser que hagamos actividades que permitan mejorar las propiedades del suelo, mejorar la formación, conservar el suelo, etcétera. Es decir, no sé, practicamos el tema de cultivos, pero bajo cuestiones agroecológicas, pueden contribuir, ¿sí? Sin químicos, propendiendo a que haya policultivos, removiendo la tierra. Una forma de cultivar removiendo la tierra son las camas biointensivas, etcétera, generando estos
abonos naturales. Hay un montón de cosas que pueden aportar, ¿no es cierto? Eh, no sé, sembrando bosques que permiten la cubierta del suelo para que no se erosione, cuidando el suelo, etcétera. Pero también podemos generar impactos de forma negativa, que habíamos discutido, ¿no es cierto? Y estos impactos de forma negativa pueden más bien hacer que nuestra actividad eh, erosione el suelo, ¿sí? Cuando hacemos monocultivo, cuando hacemos esta concentración de criar ganado, pero un montón en un sector del suelo sin darle un tratamiento adecuado, erosiona el suelo. La tala de bosques erosiona el suelo. Eh, y todo muchas veces es bajo esta concepción de acumular riquezas sin ninguna conciencia ambiental ni social. Entonces, en ese sentido, sí es criticable también la labor del ser humano sobre el tema de, o la influencia que tenemos sobre el suelo. Y por otro lado, también el tema de la contaminación, o sea, el uso en agricultura al menos. Yo creo que en agricultura se utiliza un montón de herbicidas, plaguicidas y estas cosas, porque claro, los agricultores, al menos en nuestro país, uno ve, ellos lo hacen de manera empírica de lo que han aprendido lo uno de lo otro a lo largo de su vida, porque esa es su actividad, pero muchas veces no conocen, por ejemplo, el impacto de los herbicidas y plaguicidas que utilizan y lo hacen por una cuestión de haber hecho digamos, el tema de cultivar sin una cuestión ya más técnica. ¿Sí? Ahora, esta falencia de educación no es culpa de la gente, ¿sí? Sí, es todo un aparataje que hace que unos sectores no puedan acceder a la educación. Usted cuando va al campo, o sea, las escuelas son lejísimos, la mayoría de gente llega a lo mucho a la secundaria, muy poca gente estudia educación superior, y además de eso, lo que les ofrecen cerca, yo por ejemplo en Morona veían y les preguntaba si había una institución de educación superior y había un instituto en donde yo estaba, en unos pueblitos por Limón y Danza y San Juan Bosco. Y el instituto, en vez de generar, no sé, carreras que permitan al campesino avanzar en el tema de cultivos, de agricultura, estaban dando administración de empresas, solo había administración de empresas y desarrollo de software y algo de contabilidad, no sé qué. Claro que es útil, sin embargo, siendo más reales, para el sector campesino es más útil aprender sobre temas, yo que sé, ambientales, ecológicos, de agricultura como tal, porque ese es su entorno, esa es su naturaleza y la educación que se debe llevar es conforme a, por un lado, y claro, sin vaciarle de este otro conocimiento que es importante de los números y todo, pero debería darse prioridad a lo que se tiene cerca. Sin embargo, no había una institución de educación superior en ese sentido. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención eso. Entonces vemos que igual la falta de conocimiento genera que muchas veces el ser humano causa impactos negativos sobre este recurso tan importante que es el suelo. No sé si quieren acotar algo, comentar algo sobre esta cuestión. Si no, no sé. Con esto acabamos como los factores que influyen sobre el suelo. Ahorita lo que vamos a hacer es ver igual un videito de, del tema que estamos tratando. Déjenme les comparto igual la pantalla. Primero voy a guardar la sesión anterior. A ver, share screen. Y vamos a ver un video que resume un poco lo que hemos visto y también nos va a hablar, me parece, de algo que vamos a ver más adelante. Y cuéntenme si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos a ver este video que estaba un poco más amigable igual. Listo.
¿Qué es el suelo? Cuando paseamos por el campo a veces pisamos sobre terrenos mullidos y llenos de vegetación y otras veces sobre terrenos más duros y con rocas. En cualquier caso, lo que pisamos es el suelo, que cubre gran parte de la superficie de la Tierra. El suelo es la capa superficial que cubre la Tierra y sirve de soporte para los seres vivos. En el suelo hay seres vivos como plantas, pequeños animales y organismos microscópicos que descomponen los restos de otros seres vivos. ¿Cómo se forma el suelo? El suelo está formado por trozos de rocas, minerales, agua, burbujas de aire. Cuando los fragmentos procedentes de las rocas se mezclan con estos componentes, se forma el suelo. En el suelo se distinguen varios tipos de componentes. Los componentes sólidos, como son restos de seres vivos y restos minerales que proceden de las rocas, como arena, limo o arcilla. El componente líquido, que es el agua con las sales minerales que lleva disueltas, y el componente gaseoso, que se trata de aire atmosférico, aunque con dióxido de carbono y otros gases introducidos por los seres que habitan en el suelo. La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años. El suelo se forma a partir de las rocas, que se disgregan hasta convertirse en arena o arcilla. Sobre este suelo crecen las plantas y viven los animales. Durante la formación del suelo también intervienen tres agentes: la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión se produce cuando se arrastran materiales de las rocas o del suelo, normalmente debido a la acción de los ríos, los torrentes, el viento o el mar. El transporte es realizado por el agua y el viento que llevan los materiales que han sido erosionados. Estos materiales pueden recorrer grandes distancias. Así, en España llegan a veces vientos procedentes de África cargados de polvo. Cuando el agua y el viento pierden velocidad, se produce la sedimentación. Los materiales que transportaban se depositan en la superficie y se van acumulando. Se forman así los deltas de los ríos y las dunas de los desiertos. Estos depósitos se llaman sedimentos. La formación del suelo da origen a tres tipos de suelo: los suelos pedregosos, donde predomina la grava; los suelos arenosos, en los que predomina la arena; y los suelos arcillosos, en los que predomina la arcilla. ¿Cuáles son las capas del suelo? En el suelo se pueden distinguir tres capas que se sitúan una debajo de la otra y que contienen diferentes materiales. La primera capa es la capa superficial. Tiene arena, arcilla, agua, aire y humus. El humus es una mezcla de restos de seres vivos en descomposición, como hojas, excrementos y animales muertos. En la capa superficial habitan muchos seres vivos, como los topos, las hormigas, los hongos y hay pequeñas raíces de plantas. La capa intermedia aloja fragmentos de rocas grandes y casi no hay seres vivos. La capa profunda está formada por rocas de gran tamaño y no hay seres vivos. ¿Cuáles son los usos del suelo? El suelo es fundamental para las personas porque es el lugar donde cultivamos las plantas que necesitamos como alimento. En el suelo habitan seres vivos que utilizamos para alimentarnos, obtener materiales, medicamentos, etc. Del suelo extraemos las rocas y los minerales. Y es el lugar en el que construimos nuestras casas. En base a lo que acabamos de ver, ¿quién me cuenta cómo se define de acuerdo a este video el suelo? Puede escribir en el chat en el caso de que no le funcione el micrófono. ¿Dónde estaba el chat? Déjeme yo también abro el chat. Ya. Para estar pendiente. Vi que se derivaba por la sedimentación, la erosión y el clima. Ya.
A ver, nosotros tenemos varios factores que ya vimos que forman el suelo. Ahora estos factores, o los procesos, ya no son factores, los procesos en los que están inmersos estos factores, los procesos de formación del suelo son los que nos dice Leandro, ¿no es cierto? Tenemos procesos de erosión, procesos de transporte y procesos de sedimentación. Ahora los procesos de erosión, ¿qué son? Jennifer. Voy a preguntarles ahorita. ¿O quieren ver el video de nuevo? ¿Aló? Kimberly, ¿qué eran los procesos de erosión? Mayra, cualquiera de las dos Mayras. Son los procesos de, nos dice Jennifer, a ver. Ya, son los procesos de desgaste del suelo. Perfecto. Sí, entonces uno de los procesos que influye, o los procesos de formación del suelo, es la erosión. ¿Sí? Son el desgaste justamente de este suelo que se produce gracias a diferentes factores, ¿no es cierto? El desgaste se puede producir, no sé, por el viento, por el agua, porque se lo dejó sin vegetación, por el clima como tal, en general. Sí, perfecto. Igual quien nos dice desgaste de la tierra puede ser por el viento o el agua, nos dice. Perfecto. Ahora otro proceso que también influye en esta formación del suelo, que es lo que hemos estado viniendo hablando, es es el transporte. ¿Qué nos puede decir Mayra García sobre el tema del transporte? ¿En qué consiste este proceso? ¿O cómo influye en la formación del suelo el proceso de transporte? El proceso de transporte viene a ser justo este proceso en donde se lleva el material o el material del suelo de un lugar a otro. Ahora, para que se dé este proceso de transporte van a intervenir agentes como los que intervienen en la erosión, ¿no es cierto? Aire, agua, los animales mismos pueden generar procesos de, no sé, de aflojar el suelo y que el viento después se lo lleve. Puede intervenir ya dije el viento, ¿verdad? El viento. En los ríos puede haber una gran cantidad de material de suelo transportado y eso va a hacer que sea, o incluso transporte de nutrientes, va a hacer que sea más rico o menos rico un suelo. Y por otro lado estaba la sedimentación. ¿A quién le toca? A ver. Leandro, ¿qué era la sedimentación? ¿O qué entendió de la sedimentación? Leandro. Era el, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo la palabra. En sus palabras. Bueno, es cuando se acumula varios minerales en una misma roca, entonces estos se van quedando ahí y por el tiempo. Ya, perfecto. Sí, entonces esta es la acumulación de material. O como nos dice la compañera, el proceso por el cual se depositan los materiales. Es decir, una vez que ya hubo transporte,
se movieron de un lugar a otro, ya es un proceso de deposición del material, es decir, se queda en un lugar y este material empieza también a interactuar con el medio ambiente y a formar los diferentes suelos, incluso tipos de suelo. Ahora todo esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, con el material de origen, que es la roca madre, con el relieve, con el clima, con el tiempo de formación y con los factores biológicos existentes. ¿Sí? Ya, una vez visto eso, igual en el video nos hablaban de las capas del suelo. ¿Cuántas capas hay en el suelo? ¿O cuántas capas pudieron ustedes en el video distinguir? ¿Cuántas nos decía este video? 3. 3 capas, perfecto. ¿Cuáles eran las 3 capas? La inferior, la superior Y la superficial. Esa es. Perfecto, entonces en el suelo vamos a tener 3 capas. La capa superficial, que es prácticamente lo que vemos, donde se desarrollan las plantas, los animales que nosotros podemos ver, obviamente, e incluso nosotros. De ahí tenemos una capa intermedia, que estarían más como estos animalitos, los artrópodos, de alguna manera pueden llegar hasta esta capa, que son los que remueven la tierra, etcétera, etcétera, y también a donde llegan las raíces de las plantas. Y de ahí tenemos una capa profunda, que sería como la base, ¿no es cierto?, de este suelo. Sí, muchas de las raíces de las plantas pueden llegar a esta capa profunda, ¿sí? Y de alguna manera también permiten que este suelo o esta capa profunda se vaya nutriendo en ese sentido. ¿Qué más vimos en el video? No sé si algo más que quieran agregar en el tema de las capas del suelo. ¿Qué productos se dan en el suelo arcilloso, Inge? Dígame. ¿Qué productos se dan en el suelo arcilloso? ¿O qué productos? O sea, la arcilla o este material que es muy fino, ¿se acuerdan? Los suelos arcillosos o la arcilla es un material sumamente fino. Lo que permite esta forma de la partícula de la arcilla es más bien que se dinamice y se forme más rápido un suelo. Entonces es importante que haya cierta cantidad de arcilla en los suelos para su formación. O sea, tiene una función fundamental en la formación por el tipo de material, porque permite retener de alguna forma la humedad. Ahora veríamos que si hay en cambio un exceso, también puede ser contraproducente, pero por su forma de partícula aporta la formación del suelo y a que crezcan plantas, ¿sí? Y estas a su vez vayan nutriendo al suelo con el humus, etcétera, etcétera. Ya, ok, Inge, gracias. Ya. ¿Qué más vimos en el video? ¿Quién se acuerda? Vimos también de qué está constituido el suelo, ¿no es cierto? ¿Qué nomás tiene el suelo? ¿Qué nomás podemos encontrar en el suelo? Eso era casi al principio. Materia orgánica, humus. Ya, perfecto, materia orgánica tiene el suelo. Ya, el suelo en general va a estar compuesto por rocas, por minerales, va a tener agua y va a tener materia orgánica. Y además, muchas veces también en su constitución va a estar mezclado con aire en forma de burbujas. Entonces vemos que el suelo tiene algunos constituyentes o algunos elementos que lo conforman, ¿sí? Y eso también, dependiendo de la cantidad del uno o del otro, este suelo va a tener unas características u otras. Sí, dependiendo, digamos, suelos con muy poca agua van a ser muy diferentes a estos suelos que tienen más agua,
porque el agua es la que va a permitir que se desarrollen microorganismos, organismos, reacciones químicas, que se disuelvan minerales. Entonces, esta presencia, humedad o no, o cantidad de agua que tenga un suelo, va a hacer que este suelo sea más dinámico o menos dinámico. ¿Qué más vimos? Ahora, dentro de los componentes, nosotros podríamos clasificarlos a estos que acabamos de ver, ¿no es cierto? Como componentes sólidos, ¿sí? Que sería como, en este caso, la roca, igual el humus, otro tipo de material, pero componente sólido. De ahí podríamos tener, o se lo puede clasificar al agua dentro del componente líquido, y al aire o al oxígeno, que a veces está mezclado en forma de burbujas, como un componente gaseoso. Me sale el mensaje del tiempo. Sí, y vamos a ver que cada uno de estos componentes igual va a tener como otros subcomponentes. No sé si tienen como alguna pregunta hasta ahí. ¿Y con qué se acababa el video? Me parece era con las utilidades del suelo. ¿Qué utilidades tiene el suelo? Eso ya no vieron. Además de plantar, no se me ocurre otra. Ya, una es para las plantaciones, ¿no es cierto? La agricultura es un uso que le damos y es súper útil. Otro uso del suelo. Sí nos dijo algunos, me parece. No quedan así discutibles, pero estaban. ¿Quién se acuerda? Para criar plantas, que sería agricultura, para el tema de la crianza de animales, temas de, igual en el suelo construimos nuestras viviendas, caminamos, o sea, hay un montón de cosas que se hace sobre el suelo. Básicamente se desarrolla la vida como tal, ¿sí? Nuestra vida como seres humanos, ya siendo un poco antropocéntricos. Pero también permite el desarrollo de las plantas y de los animales, y eso genera que sea un elemento, o como dicen, un recurso importante para el desarrollo de la vida. Si no hubiera esta capa de suelo, o sea, no habría plantas, ¿no es cierto? Por ende no habría animales, si hablamos en escalas, y por ende el hombre tampoco podría desarrollarse. Lo que sí es importante aquí es pensar un poco en cómo se lo está impactando, y capaz sí hacer un poco de conciencia igual, para aportar más bien a su desarrollo que a su destrucción, porque claro, si bien es cierto, a nosotros nos da muchas utilidades el mismo hecho de poder cultivar y obtener los alimentos. El ser humano muchas veces cae en cuestiones de dañarlo y de ir perdiendo. Ahora sí, si se pierde el suelo como tal, o este suelo cultivable al menos, o sea, no habría ni que comer prácticamente. Entonces es importante cuidar y generar procesos de remediación, de renovación, procesos que propendan a que este suelo se nutra, y también a que se forme. Como vieron, los tiempos de formación del suelo son relativamente muy altos. O sea, imagínense, 1 centímetro por año es súper lento. Sin embargo, nosotros consideramos que eso es rápido. Perdón, sin embargo, en el tiempo geológico se considera como tiempo corto, pero en vida ser humano eso es muy alto. Y puede haber suelos que formen un centímetro ya en 750 años. Imagínense lo lento que es ese proceso. Entonces, dependiendo del ambiente, de los factores que influyen y de lo que se vaya generando, este suelo se va a demorar más o menos tiempo. Ahora se lo considera en general como un recurso, renovable, ¿sí? Ahora yo creo que eso sí es cuestionable, porque el tiempo que se demora en formarse, pucha, se debería repensar si es renovable o no renovable. Por ejemplo, en el video
consideraban que no es renovable. Ahora usted ve otros textos y dicen, es un recurso renovable. Ahora sí es cuestionable porque en el proceso en el que se está degradando, la tasa de degradación en esta época es mucho mayor que la tasa de renovación del suelo, entonces lo convertiría en un recurso no renovable en realidad. Sí, eso tiene que ver un poco con las tasas de renovación y de desgaste del recurso para determinarlo como renovable o no renovable. No sé si tienen como comentario o pregunta hasta ahí. Déjenme ver el tiempo cómo estamos ya. No. Ya. A ver, por hoy nos vamos a quedar, ya hemos terminado por lo menos con los factores de formación del suelo. El video era una pequeña introducción igual a algunas cuestiones que vamos a seguir viendo, como el tema ¿cómo es? De los componentes del suelo y de las capas del suelo. Ahora es más complejo que lo que nos dijo el video estaba bastante sencillo y súper entendible, eso es lo que me gustó, pero vamos a ver nosotros esto un poquito de manera más compleja, ¿sí? Entonces este era un introductorio, entonces por hoy día nos vamos a quedar en esta partecita con los factores del suelo y mañana vamos a seguir hablando del suelo, porque es lo que nos compete, el tema del suelo. No sé si tienen sugerencias o comentarios sobre la clase incluso, para ver qué se puede añadir. Hoy día agregué un poco el tema del video para que sea más dinámico. Y lo que sí les voy a pedir en las próximas clases, así de manera muy especial, es que me ayuden encendiendo sus cámaras, por un lado, y por otro lado participando. Los que tengan micrófono, por el micrófono, y los que no tengamos micrófono, por el chat. Que hoy sí lo hicieron, pero capaz sí vale un poquito más. Para que no sea muy hablado, porque a veces se cansan si yo hablo mucho también. Sí, ya, Kimberly dice que por el momento está bien, dice. Ahorita. Listo. Por hoy entonces nos quedamos hasta esta parte, chicos, chicas, y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Hoy día nos retrasamos un poco porque terminamos mate a las 10:02, creo que era. No me di cuenta de la hora. Ahora me acuerdo, ¿no?, de los tiempos. Yo me sé olvidar y me embalo a veces. Sí. Entonces el día de mañana nos vemos a las 10. Igual entramos por este mismo link. Voy a ver si puedo cambiar esta cuestión de que esté poniendo yo los permisos. Voy a editar eso, pero de ahí el link vamos a seguir usando el mismo. Cualquier duda, inquietud, igual estamos comunicando. Y mañana seguimos avanzando. Eso, por hoy día. Entonces, una buena tarde para todos y todas y nos vemos mañana. Ya, Inge, gracias. Ya hasta mañana, chicos. Gracias también.